Buen día, mi nombre es Héctor Jiménez y este es un video para el curso de Sistema de Comunicaciones de la UNAT para la práctica del transmisor de FM. Este es el circuito que se va a implementar y pues voy a explicar la función de cada uno de sus componentes. Contamos primero con una batería de 9 voltios, va a ser la alimentación. Se va a transmitir a través de un micrófono, se va a usar un micrófono Electrek R1, tiene la resistencia de polarización del micrófono. Normalmente estos micrófonos no necesitan resistencia de polarización, pero internamente, así es el micrófono, este es el micrófono capacitivo y tiene ya un preamplificador hecho con un FET. Entonces este FET sí necesita alimentación, por eso es que se pone la resistencia de polarización del micrófono. Este es un capacitor de acoplamiento de señales y lo que hace es que como tengo voltaje DC acá, me lo elimina y me deja pasar solo la señal alterna que me está produciendo el micrófono aquí a esta parte del transistor. Este primer transistor va a ser de amplificador. Entonces el C1 lo que me está haciendo es eliminar la señal DC y a la vez un filtro pasa alto para dejarme pasar la señal de baja frecuencia de la voz. Bueno, acá tenemos estas resistencias R2, R3, R4 y R5. Esta R2 y R3 lo que hace es polarizar la base del transistor para hacer que funcione en un campo óptimo y, como sabemos, en el transistor en un punto Q para poder amplificar ciertos niveles. Este R5 también hace parte de la carga de colector, y lo que es R4 y C3 se establece también la ganancia de la amplificación de este transistor de amplificador. Venimos acá, este C2 lo que hace es lo mismo, un acoplamiento. Entonces me filtra esta señal DC, me la elimina y solo me permite pasar la señal AC amplificada que proviene del micrófono. Acá esta resistencia R6 lo que hace es limitador de corriente para la entrada a este otro circuito de transistor, que en este caso ya sería el modulador. Entonces tenemos un micrófono con preamplificador, una fase de amplificación y acá tenemos el modulador. Este C4 lo que hace es prevenir una inestabilidad de este cambio de señales, y igual lo que es R8 y R7 me están haciendo una polarización de base también en este transistor igual para que funcione en su punto Q, igual acá. Este R9 lo que me da también es la potencia de la señal. Entre mayor es la resistencia, en este caso, mayor también menor es la potencia. Si yo bajo esta resistencia, pues voy a tener mayor potencia, pero en este caso lo que también se puede hacer es alargar la antena. ¿Por qué? Porque también se pueden emitir ciertos ruidos y pues la verdad no se quiere que se emita el ruido. Y la parte principal del modulador es la siguiente: Q2. Este modulador es hecho con VCO, que significa oscilador controlado por voltaje. Este C6 y C7 son capacitores de retroalimentación de esta señal acá. ¿Para qué? Para que me permita que este circuito oscile y mantenga siempre este voltaje acá recargándome este circuito. Ya les explico por qué necesitamos este voltaje. Porque acá, esta parte de acá de L1, L2 y C5 es un circuito tanque. Y el circuito tanque es un oscilador. ¿Y qué hace? Tengo la bobina acá y el capacitor. Entonces mi bobina, al tener un voltaje, al pasar un voltaje a través de él, me está generando un campo magnético. Ese campo magnético pues tiene cierta energía que a su vez me carga este capacitor variable.
al cargarse el capacitor también se descarga y vuelve y me pasa corriente a través de las bobinas que vuelven a generar un campo magnético y vuelven a generar más energía que carga de nuevo el capacitor, y así constantemente este capacitor C5 y esta bobina, esto realmente es una sola bobina, lo que hace es intercambiar energía para producir una resonancia, y esa resonancia puede ser la que va a ser la base pues, de la frecuencia con la que va a ser emitida la señal. La antena, pues porque acá ya tenemos una señal electromagnética por parte de estos dos para ser irradiada. Al variar esta capacitancia de este condensador, pues se varía lo que es la carga y descarga también, y por ende también se está variando la parte de resonancia del circuito. Esto tiene su fórmula también y depende de lo que es la inductancia y la capacitancia de este. Y por eso es que este C6 y C7 son importantes para realimentar el circuito. ¿Para qué? Para permitir que esto siga haciendo su ciclo y me permite la oscilación en este caso. Pero vemos que esto oscila, pero también es controlado por un transistor, por el Q2, que lo que está haciendo es activándose y desactivándose, activándose y desactivándose. ¿Quién lo activa y lo desactiva? Mi señal moduladora. Entonces eso quiere decir que, como les dije ahorita, un oscilador controlado por voltaje, dependiendo del voltaje que viene ya amplificado de la señal del micrófono, acá lo que va a hacer es variarme esta señal del transistor y por ende la frecuencia de acá también la va a estar modulando. Entonces la hace un poco menor, la hace un poco mayor, y entre eso quiere decir que esta señal del micrófono va modulada dentro de esta oscilación de alta frecuencia. Y así es como se envía la antena. En este caso es un transmisor FM que modula por oscilación controlada por voltaje. Entonces otra vez un circuito preamplificador, un amplificador de señal, y este es el modulador oscilador de voltaje. Este C8 es simplemente un condensador que actúa como filtro. Y esa es la explicación de los componentes de este transmisor de FM. Ahora, se quiere hacer la tarjeta para el PSB, la board para poderlo implementar. Entonces lo que se hizo es que hay componentes en Proteus que no tienen para el mismo software su diseño de PSB, como lo es esta batería y como lo es este micrófono. Por ejemplo, la bobina, por lo que va a ser hecha por nosotros, no va a tener todavía longitud, debido a que dependiendo de nuestra necesidad la vamos a tener que separar los enrollamientos o acercar, y eso pues lo vamos a ver ahorita en el PCB. Y este capacitor variable también lo vamos a poner de otra manera. Entonces lo que hacemos es así: le ponemos terminal block para la batería, para el micrófono, para el capacitor variable o sintonizador y para la antena. ¿Por qué se le pone en este diseño un terminal block de tantos pines unidos? Por lo mismo que dije antes, como no sabemos de qué tan largo va a ser, porque pues al alterar la separación del enrollamiento se está alterando la inductancia, y pues eso no me permite mayor o menor resonancia del circuito tanque, y me sirve también para la sintonización de las frecuencias. Entonces si es corta o si es larga, dependiendo como ya nos quede, pues se va a poner en alguno de estos puntos. Obviamente acá vemos que están unidos del 4 al 1 y del 5 al 8 es diferente, están separados pues para hacer las dos partes del circuito. Es como lo único que se generó en esta parte. Después ya teniendo esto, lo que hacemos es darle en el Ares del Proteus para que nos muestre la parte en la que podemos distribuir nuestros elementos. Creamos primero la board, que es este cuadrado amarillo que se ve acá, y el programa nos los ubica y nosotros tenemos que ubicarlos de tal manera como queramos, pero que también podamos ver que no interfieren las señales de unos con los otros. Acá. Entonces, en este caso se ubicaron de esta manera. También se puede ver que está un poco organizado, no están puestos aleatoriamente, están en filas.
y vemos las terminal block que nombré anteriormente. Dejamos este espacio acá porque como va a ser operado con una pila de 9 voltios, pues para poderle poner el conector acá de 9 voltios y que la pila quede inmersa en la misma board y no como un accesorio aparte. Luego de eso, lo que hicimos fue poner todas las opciones de enrutamiento como button layer o capa solo para que me quede solo en un lado el cobre, porque si no el programa me lo puede hacer para que quede en la parte inferior, en la parte superior, incluso con puentes. Entonces solo en la capa inferior, y usé la opción de autoenrutamiento, pues que el programa tiene para que generara su propia ruta y de una forma pues eficaz. Entonces acá la vemos en azul y ya pues esto es lo que tendríamos dependiendo del modo de hacer la plaqueta para imprimir o algo, para después usar el procedimiento del ácido o bueno, el procedimiento que se vaya a utilizar. Ya el programa tiene también la opción de poder ver cómo quedaría en 3D. Entonces acá lo tengo en 3D. Como vemos, está el terminal block de la batería, del micrófono. Están los componentes, los transistores, los capacitores en un sector, los cerámicos, las resistencias y pues el bloque del capacitor y el bloque de la bobina. Y tenemos una vista superior en tercera dimensión para ver que se ve organizado el circuito en la plaqueta, y así quedaría la parte del cobre. Como vemos, están las pistas, están las uniones y cómo quedaría la parte soldada. Entonces este fue el diseño del PCB del transmisor de FM y la explicación de cada uno de los componentes que tiene pues nuestro circuito. Muchas gracias, buen día.